Good morning, welcome to this new video, English 10th grade class, Integrated Learning Guide, number 9. Remember, the value is the love, and the quote says, anything is possible when you have the right people there to support you, by Misty Copeland. Our topic in this session, report speech. En esta sesión, el tema que vamos a tratar es el estilo indirecto o reporte en inglés. El report speech o estilo indirecto es una estructura que vamos a utilizar cuando queremos contarle a alguien lo que una tercera persona nos ha dicho. Tiene varios usos. El primero es cuando le damos el mensaje a alguien que una tercera persona ha dejado. Ejemplo, Helen said she couldn't come today because. Helen dijo que ella no podía venir hoy porque. Segundo uso, decirle a alguien noticias que hemos escuchado sobre alguien más. Tom told me that he and Karen got engaged. Tom me dijo que él y Karen se comprometieron. Un tercer uso es cuando reportamos algo que ya sucedió. Ejemplo, Sam said that the other driver wasn't paying attention and hit his car. Sam dijo que el otro conductor no estaba prestando atención y golpeó su carro. El estilo directo es aquel que utilizamos cuando decimos las frases o palabra por palabra, tal y como lo han dicho. Si escribimos esto, debe ir entre comillas. Eso indica que la misma persona es la que lo dice. En el report speech o estilo indirecto, se utiliza cuando decimos lo que otra persona ha mencionado anteriormente, pero no lo decimos literal. Entonces, aquí la oración va a sufrir algunos cambios. Vemos en el ejemplo, he said that he liked cheeseburger. Vemos que los verbos están resaltados en rojo y que se ha modificado el tiempo. Para reportar en inglés se utilizan varios verbos. Los más comunes son say y tell. Say, decir, tell, contar o decir también, o narrar. Hay otros verbos que podemos utilizar para reportar oraciones. Ask, que sabemos que es preguntar, pero también se traduce como solicitar. Advise, agree, apologize, decide, explain, insist, promise, recommend, remind, suggest, and warn. El verbo say y el verbo tell son dos verbos que se utilizan en el estilo indirecto, pero tienen una diferencia. ¿Cuándo vamos a utilizar el verbo say? Lo vamos a utilizar solo cuando vamos a decir el mensaje, lo que otra persona expresó, sin que aparezca a quien se lo decimos. Veamos los ejemplos. John said that he was tired. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿O qué fue lo que John dijo? Que él estaba cansado. Mas no aparece a quien se lo dice. Si vemos el siguiente ejemplo, Mike says you have a new job. Mike dice que tienes un nuevo trabajo. Aparece el mensaje, pero no a quien se lo dijo. A diferencia del verbo tell, que va seguido por un pronombre objeto, puede ser me, you, him, her, o puede aparecer el nombre de una persona. John told Jane that he was tired. A diferencia de la frase con el verbo say, aquí aparece a quien se le dice. En este caso, se le dice a Jane. O yo puedo reemplazar Jane por her. John told her y ahí estoy usando un object pronoun.
Entonces, con el verbo say solamente se dice el mensaje, pero no aparece a quién se le dice. Con el verbo tell aparece el mensaje, pero también a quién se le dice. ¿Qué cambios sufren las oraciones cuando se reportan en inglés? Es lo que vamos a ver a continuación. Hay cambios en cuanto a los tiempos y en esta tabla estamos observando que aparece el tiempo y cómo está el verbo cuando utilizamos el estilo directo y cómo se coloca en el estilo indirecto. Entonces, si tenemos una oración que en el estilo directo está en presente, I am exhausted, cuando pasa al estilo indirecto o report speech, se debe cambiar el verbo al pasado simple. He said he was exhausted. Si está en presente continuo, I am studying, queda she told me she was studying. Se coloca en pasado continuo. Si está en pasado simple, I loved the concert, se utiliza en el report speech el pasado perfecto. He told me he had loved the concert. Si estamos trabajando con el presente perfecto en el estilo directo, I have never been to Rome, en el pasado perfecto es lo que lo vamos a utilizar en el estilo indirecto. Si trabajamos con futuro con will, I will help you. En el estilo indirecto, report speech, vamos a trabajar con would. He said he would help me. Si trabajamos con verbos modales como must, en el report speech vamos a trabajar con had to, que me indicaría obligación. You must pay attention. She told me I had to pay attention. Cuando tenemos el verbo modal can, trabajamos con could. You can stay with me. She said that I could stay with her. Si trabajamos con may, vamos a trabajar en el report speech con might. I may arrive late. He told me he might arrive late. Y si trabajo con los verbos modales could, might or should, debo trabajar con should en el estilo indirecto. I should help Tom. She said that she should help Tom. Además de los cambios en los tiempos, se deben dar algunos cambios en expresiones de lugar y de tiempo. Si tenemos now en el estilo directo, en el indirecto utilizamos then. Today, that day. Tonight, that night. Yesterday, the previous day. Last, the previous month, the previous week. Tomorrow, the following day. Here, significa aquí. Trabajamos con there, que es allá. Si trabajamos con this, que es este, trabajamos con that, que es aquel, aquello o aquella. Y si trabajamos con these, que es el plural, entonces trabajamos con those, el plural de that. Aquellos, aquellas. Otro tema que vamos a revisar en este video son las cláusulas relativas. ¿Qué es una cláusula relativa? Una cláusula relativa son frases que se unen a una oración principal y sirven para dar información sobre una persona, objeto o lugar que se ha mencionado previamente en la oración principal. Veamos el siguiente ejemplo. The cushions that are on the couch are black and white. La oración principal, the cushions are black and white. Y hay una segunda oración que es complementaria, se llama oración subordinada y es la que nos indica que los cojines están sobre el sofá. The cushions are on the couch. Aparece resaltado la palabra that para indicar que se refiere a cushions, para no repetirlo. Hay una oración principal, hay una oración subordinada y hay un pronombre relativo. Las cláusulas se dividen en dos tipos, cláusulas relativas definidas y cláusulas relativas no definidas. Las definidas son las que dan más información sobre la persona o cosa de la que estamos hablando. Sin esa información, la oración no tiene sentido.
Y las cláusulas relativas no definidas se utilizan cuando queremos unir dos oraciones en una. El ejemplo de la cláusula relativa definida, send me the photo which I took of you yesterday. Si yo digo send me the photo, es una oración, pero haría falta el resto de la información. Ejemplo de una cláusula relativa no definida, the queen will be 1993 in April, she loves skydiving. The queen who loves skydiving will be 93 in April. Entonces aparece la palabra who, que es un pronombre relativo para reemplazar o referirse a the queen, a la reina. Los pronombres relativos son aquellos que nos van a servir para reemplazar algunos nombres y pueden hacer las veces de sujetos. Ellos son who, whose, which, that y whom. Who es un pronombre que solamente vamos a utilizar para las personas. Puede hacer las veces de sujeto o de objeto de la oración. El which se utiliza solo para cosas y animales y también puede ser sujeto u objeto de la oración. El that es un pronombre que lo podemos utilizar indistintamente con personas, animales o cosas. Siempre y cuando el contexto no los permita. Veamos un ejemplo con who y con which. She is the girl who lives next door. Ella es la muchacha quien vive al lado. Ahí utilizamos who para referirnos a la muchacha y no repetir. O puedo utilizar el pronombre relativo that. She is the girl that lives next door. Ella es la muchacha que vive al lado. En el caso de which, that house is the one which has just been rebuilt. Aquella casa es la que ha sido reconstruida. O podemos utilizar el that en vez de which. Whose es un pronombre que la función es posesiva. Se traduce como cuyo, cuya, cuyos o cuyas para el singular y plural. Y whom se refiere a personas cuando no son el mismo sujeto de la oración. Se utiliza en un contexto mucho más formal. Veamos los ejemplos. Yesterday I met the girl whose sister is a supermodel. Ayer yo conocí a la muchacha cuya hermana es una supermodelo. I knew the guy whose bike you bought. Yo conocí al muchacho o al joven cuya bicicleta tú compraste. En el caso de whom, to whom it may concern, who does he love, a quien le pueda interesar, a quien él ama. Y finalmente tenemos la rúbrica de evaluación que tiene los aspectos a evaluar. La presentación del trabajo, no olvidar que estos trabajos de los talleres deben llevar las partes formales de un trabajo escrito, su introducción, sus objetivos, su conclusión y la bibliografía. La bibliografía lleva todas las fuentes que se utilizan, ya sea el student, el workbook, el libro Prepárate para el Saber, el reader u otras fuentes que ustedes utilicen para ampliar información. Otro aspecto de la rúbrica es la interacción del estudiante con el docente. Es importante asistir a los encuentros sincrónicos, pero también participar activamente, haciendo preguntas, contestando las preguntas del docente en todo momento. Los indicadores del saber tenemos que se va a tener en cuenta que puedan identificar voz pasiva, las cláusulas relativas, los pronombres relativos en diversos textos. En el caso del indicador del hacer, tiene que ver con la explicación de ideas, proyectos
utilizando el idioma inglés con un lenguaje claro, coherente en forma oral y escrita y haciendo uso de la gramática que se está estudiando. En el caso del ser, tiene que ver con el cumplimiento de las actividades programadas a tiempo y de acuerdo a la información que sea interiorizada, que se haya trabajado. Thank you very much for your attention. Gracias por ver el video y es importante que lo veas todas las veces que tú lo necesites para poder trabajar en los talleres.